Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó hasta Sarepta, un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor, aunque en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua que es así en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón, pues desearía ser yo mismo un proscrito, alejado de Cristo, por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne. Ellos son israelitas y a ellos pertenecen el don de la filiación adoptiva, la gloria,
las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas y de ellos procede el Cristo, según la carne, el cual está por encima de todo, Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Espero en el Señor, espero en su palabra. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Un saludo especial al sacerdote que me acompaña en el altar y también a todos vosotros, queridos hermanos, que estáis en este templo, en la Santa Iglesia Catedral, participando de esta celebración. Saludo también a todos los que estáis participando de la Eucaristía en 13 Televisión, a los mayores, a los enfermos y los enfermos que están en los hospitales, en las casas, y a los acompañantes. Que Dios aumente a todos la fe. La palabra del Señor es siempre una ocasión para entrar en el descanso y en la serenidad y en la paz interior. La palabra, dice la Escritura, que es luz para nuestro sendero y nos da criterio
para ajustar nuestras vidas según el proyecto de Dios. ¿Verdad que todo esto lo hemos oído siempre? ¿Que la palabra de Dios es importante en nuestra vida? Entonces, ¿por qué no reaccionamos? Esa es una pregunta importante. ¿Por qué no reaccionamos? ¿Por qué muchas veces vamos por la vida pues dejándonos llevar de ir tirando el cansancio, lo dejo para mañana, y así caminamos, sin querer complicarnos la vida? Está claro, esta historia es muy conocida, pero algo habrá que hacer. Si nos tomamos en serio la vida, algo tendremos que hacer. Necesitamos un pequeño arreglo, ponernos en marcha, caminar, salir, encontrarnos con los demás, hablar, comunicarnos, ayudar a los demás a caminar también. Y todo esto supone un riesgo, es decir, una decisión que nos ayude a crecer y madurar como personas responsables de la creación que nos ha encomendado el Señor. Los talentos que nos ha dado el Señor son para ponerlos a producir, no para enterrarlos, pero nos cuesta. ¿Será que nuestra fe es pequeña, es insignificante o es nula? Si esto es así, estamos en peligro, porque tenemos las defensas muy débiles y las consecuencias van a ser trágicas. Vamos a comenzar por fijarnos en el Evangelio que nos ha presentado hoy la liturgia, y vemos al apóstol Pedro, tal como aparece en el Evangelio. La fe de Pedro busca más el apoyo del Señor en los milagros que en su palabra. Su fe, por tanto, era débil, ya que ante la fuerza de las olas, Pedro dudó, creyó que no podía conseguir lo que la palabra de Jesús le había dicho y comenzó a hundirse porque había dudado. ¿Cuánto nos parecemos nosotros a Pedro? Es una imagen también para cualquiera de nosotros. A él le faltó un instante para dar un salto a lo desconocido, arriesgarse, pero no lo hizo. A pesar de que él mismo había sido testigo de muchos milagros del Señor, de muchos signos que hizo Jesús. La pregunta que nos hacemos es, ¿entonces no podemos arreglar nuestra condición? ¿No vamos a vivir nunca una fe perfecta? ¿Eso es imposible? Pues claro que no, que hay muchos ejemplos que nos dan testimonio de que sí es posible. Recordemos, por ejemplo, la fe perfecta de Abraham, un hombre que salió de su tierra a donde el Señor le enviaba, a un lugar desconocido, no sabía dónde iba, pero se fió de la palabra de Dios. Abraham dio un paso y se arriesgó, se fió de Dios. San Pedro flotaba sobre las aguas, pero como no pisaba tierra, se hundió por desconfianza. Se vio suspendido en el vacío y se hundió. Le faltó fe, le faltó absoluta en la palabra de Jesús. En medio de las necesidades de la vida, a nosotros muchas veces nos parecemos a Pedro, que nos falta la fe y nos hundimos. Pero hay un detalle en Pedro que sí que conviene destacar. El detalle que caracterizó a Pedro, incluso en medio de una situación difícil, como la que acabamos de escuchar en el texto del Evangelio, pero que también fue un detalle que le sirvió para cuando negó a Jesús, que supo corregir a tiempo y gritar al Señor,
Señor, sálvame. Su fe era pequeña, incipiente, pero nunca negó a Jesús, nunca renegó de él, aunque en un momento determinado lo hiciera. Y volvió a acudir a él, convencido de lo que significa fiarse del Señor, en medio incluso de sus debilidades. Él pensó que el nombre de Jesús era importante. Su nombre significa Jesús es mi Salvador. Hoy el Señor te pregunta a ti, ¿por qué dudas? ¿Por qué nuestra fe no es tan fuerte? Él está presente en nuestra barca. El Señor va en la barca del mundo. El Señor está en la iglesia. Hoy está en esta Eucaristía. Es el mismo que se acercó a sus discípulos y a Pedro en aquel mar de Galilea. Y lo hace ahora en nuestra realidad compleja, difícil, en nuestra sociedad tan convulsa, con tantas dificultades. La llamada que nos hará el Señor en la iglesia hoy es: venga, arriésgate, da un paso, confía. Mira a Jesús, escucha la palabra de Dios que nos ha sido dada para que nos explique cómo es la presencia de Jesús en medio de nosotros. El Señor en nuestra vida se presenta de una manera suave, misteriosa, humana. Lo hemos escuchado en la primera lectura, con una belleza extraordinaria. Dios no está en lo terrible, en las desgracias, en el viento huracanado que agrieta montes, ni se presenta como en un terremoto que rompe peñascos, no, ni como un fuego que arrasa todo. Al contrario, la presencia de Dios es como la de un susurro, una brisa en la calma, como la presencia del amigo que te acompaña y te ofrece la mano. A Dios lo encontramos más en el silencio que en los ruidos. Puedes tener la seguridad de que Dios hoy está saliendo a tu encuentro y te invita a reforzar tu relación con Él, con Jesús. Y es sobre todo una invitación a creer, a orar, una invitación a sentir a Dios cercano. Está aquí junto a nosotros, en la misma barca, en esta Eucaristía, en nuestra vida, en el día a día. El Santo Padre, el Papa León, este miércoles pasado, en la audiencia pública, nos hablaba de la necesidad de aprender a orar, a confiar, a ponernos ante el Padre, ante Jesús, y presentarle nuestra realidad, lo que somos, nuestras ilusiones, nuestros deseos, nuestros desencantos, nuestras pobrezas, también nuestras esperanzas y nuestras necesidades. Las nuestras y también las de todo el mundo. Y así, con sencillez, sin necesidad de grandes razonamientos, como el que se dirige a un amigo verdadero, manifestarle en Él nuestra confianza en su amor, nuestro deseo de que su vida crezca en nosotros y en todos los hombres. Es el deseo de Dios y también el nuestro, y lo conseguimos mediante la oración, el silencio. El ejemplo de San Pedro, nos hace presente hoy y nos sugiere gritar al Señor diciéndole: Señor, sálvame. Saber levantar hacia Dios nuestras manos vacías, no solo con gesto de súplica, sino también con una entrega confiada de quien se sabe pequeño, ignorante, necesitado de salvación. No olvidemos que la fe es caminar sobre agua, pero con la confianza de que Cristo es el que nos sostiene.
siente la voz de Jesús. Le dice como a Pedro, ven, no necesitas ser un héroe, ni un Superman, solo sé tú mismo, pero con una fe grande, sin temer el qué dirán. La pregunta es, ¿pero eso es posible? Te ruego que leas el Evangelio para ver si es o no posible. En el Evangelio de San Lucas, en la Anunciación, el ángel del Señor le dice a la Virgen María, María, para Dios nada hay imposible. Y María se fió absolutamente de la palabra de Dios y comenzó a caminar en la voluntad de Dios, con esa entereza grande que había caracterizado a toda su vida. Lee también en el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, lo que Jesús le dice a los discípulos cuando estos, después de haberlos enviado a predicar, vinieron con esa desafección interna de no haber conseguido lo que ellos querían. Y le dijeron, Señor, ¿cómo es que tú dices que podremos hacer milagros si lo hemos intentado y no lo hemos conseguido? Y el Señor les dice, por vuestra falta de fe. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a esa morera, arráncate de ahí y plántate en el mar, y os obedecería, dice el Evangelio de San Lucas, de San Mateo. De esta experiencia gozosa de fiarte de Dios. Pues ánimo, hermanos, en los brazos de Jesús todo es bello y todo es posible. Que Dios os bendiga.